Buenas noches grupo, ¿cómo están? Espero que tengan una buena noche. Bueno, empezando, mi grupo está conformado por Laura Valentina Plazas, Alexandra Lamus Caballero y Nicolás Aguirre Camelo. En el día de hoy vamos a hablar de las escalas de medición y pues entremos un poco en contexto. Resulta que cada vez en la materia de investigación de mercados, cuando un investigador va a llevar a cabo una investigación, debe utilizar un proceso de medición, el cual le permite y le va a ayudar a darle a dar conceptos y a darle una medición para ya sea cuantitativa o cualitativa para llevar a cabo la investigación. ¿Sí? Es por eso que las escalas de medición es el proceso de asignar números o clasificaciones a personas, objetos o acontecimientos de acuerdo con las reglas específicas para representar cantidades o las calidades de los atributos. Consta de distintas escalas y que son necesarias para poder medir los resultados. Y pues esto lleva a cabo unos procesos muy específicos, como según lo dicen McDaniel y Gates en sus libros en el 2005. ¿Sí? El propósito como tal es poder darle un lugar con esa escala, con esa medición. El propósito como tal es darle a ese artículo ese valor. Es decir, que digamos yo tengo que evaluar de un posible artículo que voy a sacar al mercado y tengo que darle su lugar con respecto, puede ser a la competencia o cómo yo me estoy viendo ante el mercado. ¿Sí? Las escalas de medición también se pueden clasificar y estas a su vez se clasifican en nominal, ordinal, de intervalo y de razón. Pero algunas veces teniendo en cuenta el tiempo de investigación se pueden presentar algunas dificultades para interpretar dichos resultados. Y pues ahí sí toca entrar más al concepto y más al detalle para que la validez y la confiabilidad sean las que se requieren. Eh, También vamos a ver las cuestiones de las variables. Y las variables a su vez se manejan en dos términos, como son la variable y el atributo. La variable es cualquier observación que puede tomar diferentes valores, como por así decirlo, el grado de acuerdo de una encuesta, ¿sí? Y el atributo es el valor específico de la variable. Es decir, según lo anterior, puedo decir que eh, yo puedo clasificar ese atributo en una escala del 1 al 5 y dándole a cada número un, un valor. Por decir, el 1 es que está muy en acuerdo, el 2 es que está en desacuerdo, el 3 es neutral, el 4 es en que está más o menos de acuerdo y el 5 es que está totalmente en desacuerdo. Y esto me va a permitir a su vez, obviamente, llevar eh, más al detalle esa clasificación que yo le quiero dar a mi investigación. Variables. Como primera variable tenemos la variable categórica. Esta es la que nos indica a qué grupo o a qué categoría pertenece una observación. Todo lo que podemos hacer es calcular la proporción de datos que entra en cada categoría. Esto nos quiere decir que es un valor contado. También tenemos la variable continua o discreta. Una variable continua es la que puede tomar valores dentro de un intervalo continuo, es decir, dado dos puntos de un intervalo, la variable siempre podrá tomar infinitos valores entre ambos puntos. En cambio, digamos que una variable discreta solo puede tomar valores sobre un conjunto finito de valores o un conjunto infinito numerables. Un conjunto infinito, pero cuyos elementos que se pueden contar. Digamos que en otras palabras es que no pueden tomar valores sobre cualquier punto del intervalo, sino solamente sobre aquellos incluidos en el conjunto al que pertenece. Esto hace que surja el concepto de valores observados sucesivos, lo cual significa que, dado una observación, puede existir una observación previa o posterior. También tenemos las variables continuas y cualitativas,
que es la que toma valores numéricos sobre los cuales podemos realizar operaciones aritméticas. Las variables cuantitativas pueden ser discretas o continuas. Esto es un número incontable. La variable cualitativa son aquellas que se usan para identificar un atributo de un elemento. Se emplean con la escala nominal o la ordinal y pueden ser números o los datos contenidos en estas variables. Se resume contando el número de observaciones de cada valor que toma la variable o la proporción entre estos. Tenemos los datos de sección transversal y de serie de tiempos, que esta es, digamos, otra clasificación típica que se suele realizar sobre los datos respecto del tiempo en que son adquiridos. Los datos de sección transversal son los obtenidos en el mismo momento o aproximadamente en el mismo momento. El proceso de medición en investigación de mercados es cuando se lleva a cabo una investigación de mercados y se necesita medir los resultados, es decir, conocer cuántas personas les gusta algún producto, cuáles son las edades que consumen dicho producto, cuáles son las características del producto que está en cuestión o el que más le agrada. Por lo tanto, es necesario utilizar algún proceso de medición precisamente para medir y sacar resultados que ayuden a una toma de decisiones. Continuamos con las escalas. Como primera escala vamos a hablar de la escala nominal, que es la que se utiliza más en las investigaciones de mercado. Esta escala es en la que los números o letras asignadas al objeto sirven únicamente como una etiqueta de identificación o clasificación. La escala nominal divide los datos en categorías, es decir, que cada tipo de datos solamente se ajusta a una categoría y se ajustan a alguna parte de la escala. Debemos tener en cuenta que el objetivo de la escala nominal es clasificar las observaciones identificadas. Buenas noches, mi nombre es Alisandra Lamos y yo les voy a hablar sobre la escala nominal. Es uno de los niveles de medición que nos otorga la clasificación, objetivos y el orden de los datos. Cuando se pide a los encuestadores que clasifiquen en orden sus preferencias, se utilizan valores ordinales. Por ejemplo, cuando se solicita a los encuestadores que clasifiquen marcas, empresas, sabores, etc., buenas, regulares o deficientes, sabemos que excelente es mejor que bueno, pero no sabemos cuánto estamos utilizando la escala típica en mercadotecnia. Escalas intervalos. Clasifica los objetos de acuerdo con su magnitud y también mide estas clasificaciones ordenadas en unidades de intervalos iguales. Esto se refiere al tipo de medición que hacemos cuando la distancia existe entre las categorías o puntos de escala son iguales. La regla en este caso es que los objetos que se miden pertenezcan a una misma categoría, se encuentren en determinado orden y distancias iguales. Escalas de razón. Posee todas las propiedades de la escala nominal, ordinal y de intervalo, además de un punto cero absoluto. Por lo tanto, en la escala de razón es posible identificar o clasificar objetivos, jerarquizarlos y comparar los intervalos a las diferencias. Un punto cero absoluto es el punto donde no existen puntos. La regla señala que los objetos pertenecen a la misma categoría, que se encuentran ordenados a una distancia igual uno de otro y que existe un cero absoluto. Para ser más claro, podemos identificar que la escala de razón se define como un tipo de datos cuantitativos que se caracterizan por un punto de cero absoluto, lo que significa que no hay ningún valor numérico negativo. Los números se comparan en múltiplos de 1. Conceptos que influyen en la escala de medición. La validez, consistencia y confiabilidad de los datos medidos depende en gran medida de la escala de medición adoptada.
Vamos a definir la palabra validez, fiabilidad y sensibilidad. La validez significa que se refiere al grado en que el instrumento mide la variable que pretende medir. La fiabilidad es el grado en que una medida carece de error aleatorio y por ello proporcionan resultados congruentes. Sensibilidad es la capacidad de un instrumento de medir con precisión la variabilidad del estímulo o la respuesta. Bueno, eso es todo, me despido, muchísimas gracias.